Bueno, un cordial saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a un nuevo webinar sobre emergencias radiológicas, conceptos y consejos prácticos, a cargo de una gran amiga, considero gran amiga, la doctora Brigitte Sierra, a quien agradezco por aceptar la invitación. Esta iniciativa, como ustedes saben, tiene el objetivo de conectar a los múltiples expertos de diferentes áreas de la protección radiológica, que por cierto son muy diversos, con aquellas personas interesadas en capacitarse. Recuerden que este y otros seminarios están disponibles en la página web de Ciber. Ahora les dejo el link en el chat. Y ahí podrán encontrar más de 40 y navegarlos muy fácilmente. Los pueden filtrar y buscar dependiendo del tema que quieran estudiar y ahí hay varios disponibles. Mi nombre es Pablo Giraldo, soy el gerente fundador de la empresa. La empresa presta servicios en 7 líneas diferentes de la protección radiológica en todo el país, con algunas sedes incluso físicas. Los invito pues a ampliar la información en nuestra página web www.ciber.com.co. Antes de iniciar, algunos anuncios. La sesión está siendo grabada y el link, como les dije, estará luego disponible para que lo vean en diferido. Se está transmitiendo en vivo por nuestro grupo de Facebook, CiberPR, por si de pronto alguien no se puede conectar y bueno, le pueden informar, pueden ingresar al Facebook y ahí se está transmitiendo y se puede interactuar en tiempo real. La presentación va a tener una duración aproximada de 1 hora, contando el tiempo de las preguntas. Las preguntas las hacen a través del chat. Preseleccionamos algunas y se exponen al final para que sean resueltas por la doctora Brigitte. En un momento les comparto el link de la asistencia para que por favor lo completen. Es importante que lo completen en esta hora de webinar porque se toman solamente los que lleguen en la hora del webinar. Con este listado se generará posteriormente el certificado de participación y se les enviará a sus correos. Así que verifiquen muy bien los datos que ingresan, sobre todo nombres, apellidos, documento de identidad y el correo, porque a veces nos rebotan los correos y hay momentos que es imposible saber cuál era el correo real. Entonces ahora les dejo el link, ya en el pasado nos demoramos un poco, pero ya en este Dios mediante mañana los tendrían, ¿vale? Bueno, ahora presento a la doctora. La doctora Brigitte es profesional en medicina con 13 años de experiencia. Ha laborado en diferentes áreas de la práctica médica. Es graduada de la maestría de toxicología de la Universidad Nacional de Colombia. Realizó investigaciones sobre efecto genotóxico de la radiación ionizante en médicos ortopedistas expuestos en varios hospitales de la ciudad de Bogotá, obteniendo una mención meritoria. Desde el año 2015 es integrante del Grupo de Investigación de Física Médica de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Física, y docente del Departamento de Física para la Maestría de Física Médica de la Universidad Nacional en temas de radiobiología, genotoxicidad, protección radiológica básica, emergencias con radiación, anatomía, oncología básica, ética y bioética. Desempeña labores docentes en la Universidad Nacional de Colombia, Universidad Militar Nueva Granada y en Cruz Roja Colombiana. Es consultora y asesora en toxicología de la Fundación Antídoto, toxicóloga de salud ambiental en el Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, mucha experiencia en la doctora. Así que Brigitte, nos encanta poder tenerte como expositora el día de hoy y bueno, y ahora sí puedes dar inicio a tu presentación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos por estar acá. Hoy vamos a hablar de emergencias radiológicas, pues como ya les dijo Pablo, yo también lo considero un buen amigo, un gran amigo, además que nos hemos conocido en todos estos temas de la protección radiológica y demás. Entonces ha sido muy, muy interesante y muy constructiva esta amistad. Ujú. Vamos a hablar entonces un poquito de las emergencias radiológicas, de algunos conceptos y consejos prácticos, como decidimos titularla. Como les decía, yo soy magíster en toxicología, entonces mucha de esta experiencia, mucho de lo que hablamos en emergencias radiológicas, trato de orientarlo hacia la atención, el primer respondiente, el técnico en materiales peligrosos, por ejemplo. Entonces, como aquí tenemos personal de diferentes áreas, va a ser un poquito general, pero si tienen obviamente preguntas muy puntuales y específicas desde sus puntos de trabajo, pues podemos responderlas o mirar quién nos las responde, ¿no? También no siempre uno se sabe todo.
Como les contó Pablo, pues llevo en el tema más o menos desde el 2008 trabajando. Primero, como parte de la tesis de maestría, trabajé en el efecto genotóxico de la exposición crónica a la radiación ionizantes y posteriormente he estado trabajando en temas de protección radiológica, protección al paciente y el tema que me apasiona mucho que son las emergencias radiológicas. He entrenado a algunos grupos de bomberos aquí en Colombia, cómo aproximarse a una emergencia radiológica, qué hacer, todo lo que tiene que ver con las magnitudes, cómo aproximarse al área, cuándo hacer aislamiento, cuándo entrar, cómo entrar, por qué no entrar. Entonces, como les decía, vamos a hacer algunas cosas genéricas. Lo primero es establecer desde el punto de vista de las emergencias radiológicas qué es una emergencia. Entonces, una emergencia puede ser una situación que es voluntaria o involuntaria, o por ejemplo un acto malicioso, si es algo que está causado por alguien o simplemente una acción o un evento que es involuntario. Dentro de esas emergencias, entonces tenemos los actos maliciosos que pueden ser resultados de terrorismos, podemos tener eventos inesperados, accidentes y siempre una emergencia va a requerir la pronta acción para reducción de las consecuencias. Esto nos interesa mucho, ¿no? El actuar temprano va a hacer que las consecuencias se puedan reducir en un futuro. Medidas de mitigación y prevención, estas se consideran antes que la situación ocurra y cuando la situación se da, hay que generar o hay que tener acciones protectoras y asimismo, volvemos acá, ¿no? Reducir las consecuencias. Bien. Cuando vamos a preparar las emergencias, tenemos como dos espacios, ¿no? La preparación de las emergencias y la respuesta. En la preparación de emergencias tenemos todo lo que tiene que ver un poco con lo administrativo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién hay que llamar? ¿Cuáles son los elementos que necesitamos? Puede ser que tengamos un plan de emergencias radiológicas, por ejemplo, en los emplazamientos o en las instituciones donde manejan estos materiales, deben contar con un documento de este estilo. Y tenemos también la respuesta. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son sus funciones? ¿En qué momento es entre esa función? ¿Cómo va a desempeñar su función? Entonces, esto nos lleva a que tanto la preparación de la emergencia como la respuesta a la emergencia tiene que asegurar una respuesta a todos los niveles. Esto va desde el nivel gubernamental hasta el nivel que ejecuta. Entonces, si aquí hablamos de los brigadistas o si hablamos de los bomberos o si hablamos de los técnicos en hazmat o si hablamos de los médicos o si hablamos de especialistas, es todas las respuestas que se va a dar a todos los niveles, claramente dependiendo del tipo de evento del que se trate. Asegurar que el riesgo en caso de presentarse una emergencia sea mínimo. Entonces, esta está muy ligada a esos planes de emergencia y a esas acciones en protección radiológica que deben tener las instituciones. Entonces, deben tener unos sistemas de seguridad, unos sistemas de alarma para que si algo pasa, siempre la consecuencia sea menor. Y cuando demos la respuesta, aún así, la consecuencia siempre sigue siendo menor. Si ocurre cualquier accidente, tomar medidas prácticas para mitigar cualquier consecuencia en la salud y el ambiente. Cuando hablamos de emergencias, no solamente hablamos de los factores humanos, ¿sí? ¿Qué pasó con la enfermedad o qué pasó con las personas? Sino que también hablamos del ambiente, hablamos de la fauna, hablamos de la flora y hablamos de la infraestructura. La infraestructura también se puede lesionar. Entonces, todo esto se incluye dentro de la respuesta y la preparación de una emergencia. ¿Qué es un accidente? Entonces, según el Organismo Internacional de Energía Atómica, es un evento no intencional o inesperado que involucra la exposición o contaminación de personas y o el ambiente por un material radioactivo. Entonces, aquí vemos lo que hablábamos antes. Accidente es algo no intencional, inesperado, y no solamente va a involucrar las personas, sino que también puede involucrar el ambiente o incluso la infraestructura. Ese accidente en ese accidente es probable que se superen los límites de dosis recomendados. Entonces, cuando hablamos de exposición a un elemento, o cuando hablamos de límites de exposición a la radiación ionizante, nos dan unas recomendaciones de esas dosis, los organismos internacionales. Entonces, estos organismos internacionales nos dicen que puede ser de 20 milisieverts al año. Entonces, si yo supero
esos límites del año, del mes o del día, yo puedo decir que hubo un accidente, independientemente, digamos, de la complejidad del accidente. Pero llamo accidente cuando esos límites se superaron. ¿M? Según las normas de seguridad, nos dice que es todo suceso involuntario, incluidos errores de operación, fallos de equipo u otros contratiempos cuyas consecuencias reales o potenciales no sean despreciables. O sea, hay un efecto en cualquiera de esos ámbitos, ¿no? Ya sea en las personas, ya sea en la infraestructura, ya sea en el ambiente. Entonces, hay un efecto, ¿por qué? Porque se superaron los límites. Pero como es un accidente, entonces era no planificado o involuntario. Un incidente, por su parte, es un suceso igualmente no planificado, pero en el que se superan las dosis normalmente recibidas. Entonces, de acuerdo al trabajo que se realiza o a la actividad que se realiza, ya se sabe cuál es el límite o cuáles esos niveles o esos valores que la persona recibe normalmente. Si esos valores se reciben, pues hay que revisar por qué. Puede ser que este no tenga consecuencias importantes, pero siempre habrá que revisar por qué sucedió ese incidente, por qué se aumentaron las dosis, si fue un error humano, si fue un error del equipo, si fue incluso un error de medición. Entonces, siempre el incidente, así no tenga consecuencias importantes, deberá analizarse desde el punto de vista de la seguridad. ¿Dónde se ocasionan los accidentes? Entonces, todos los sitios donde se manipulen elementos radioactivos. Igual, no es lo mismo un emplazamiento grande que un emplazamiento pequeño, pero igual, si se manipulan elementos radioactivos, pues puede haber una liberación de los mismos al ambiente o en el lugar. Reactores nucleares, claramente, áreas de producción de radioisótopos, áreas de prueba de materiales, centros de radioterapia, durante el transporte, usos militares, perdón, pensé que había otro más. Entonces, en todos los lugares donde se manipulen elementos radioactivos o incluso equipos emisores de radiación ionizante, puede haber o pues, se puede ocasionar un accidente. Dentro de las emergencias, lo más importante siempre en cualquier emergencia que esta sea es la prevención. En el caso de radiaciones ionizantes, nuestra prevención va en estos aspectos. Primero, la infraestructura. Hay infraestructuras que son proclives a causar desastres. Entonces, la infraestructura debe estar tan bien diseñada que se limite la posibilidad, por ejemplo, de un derrame, de una pérdida, de un robo, de un incendio, ¿cierto? Entonces, esa infraestructura es absolutamente importante. La otra parte es la formación. Entonces, la formación es la educación de base que vamos a tener. Entonces, en mi caso, mi formación es médico, ¿cierto? Entonces, yo debo saber lo que un médico hace. Otros serán ingenieros, entonces deben saber lo que un ingeniero hace. Los bomberos, entonces, saben actuar como un bombero debe hacerlo, ¿cierto? Entonces, saben apagar incendios, saben manejar materiales peligrosos. ¿M? Y otra cosa es el entrenamiento, ¿cierto? Yo puedo ser médico y me han contado cómo se pone una inyección, pero nunca haberlo hecho. El entrenamiento es donde me dicen, listo, usted ya tiene la teoría, ya sabe cómo es que se va a colocar una inyección, ahora coloquémosla. Y vamos a colocar varias y varias veces y vamos a colocar unas intramusculares y otras endovenosas. ¿Para qué? Para ganar esa habilidad. Entonces el entrenamiento me da habilidad en una tarea específica. Elementos de protección. Los elementos de protección son sumamente importantes y creo que en general como comunidades se aprendió mucho de los elementos de protección personal durante la pandemia, por lo menos los de vías respiratorias. Ya la gente entendió que hay diferencias y la diferencia no es básicamente el color, sino que hay texturas, hay entramados, hay condiciones del fabricante que te dicen, esto es para esto en cambio no te sirve acá si no te sirve acá, esto es para gotas, esto es para, no sé, esto es para elementos químicos un poco más fuertes, necesitas gafas acá, no necesitas gafas. ¿M? Entonces, los elementos de protección que yo utilice estarán orientados frente al riesgo que yo tenga. ¿M? La señalización, supremamente importante, dónde están los elementos, dónde se almacenan las luces y el mantenimiento y los controles de calidad son sumamente importantes. A veces a temas como el entrenamiento, incluso los mantenimientos, no se les da la importancia que requieren. Todos son absolutamente importantes, pero a veces vemos fallas más importantes en esos puntos, ¿no? Entonces, se tiene, por ejemplo, un programa o un plan de emergencias radiológicas,
pero nunca se ha hecho un simulacro. Entonces, encuentra uno cosas como, si en caso de emergencia, váyase por el pasillo y abra la puerta de emergencias. Entonces resulta que uno se va por el pasillo y la puerta de emergencias no existe porque ya lo cambiaron, o la puerta está cerrada, o la puerta está con candado, nadie sabe quién tiene las llaves o quién tiene las llaves hoy no fue a trabajar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno afina cuando hace entrenamientos. Si no hace los simulacros, si no hace los entrenamientos, pues no nota esos pequeños errores o que simplemente el plan no es ejecutable. Entonces, hay planes que son muy complejos y cuando uno los va a hacer, son confusos, no se adaptan a la realidad y no se pueden llevar a cabo. Y no podemos esperar a que esté la emergencia para probar que efectivamente el plan no servía. Y los controles de calidad, lo mismo, ¿no? Que estemos seguros que nuestro equipo nos brinda o nos da ciertas dosis o está manejándose, utilizándose con las condiciones adecuadas para ese, en el caso de medicina, para ese paciente. Bien, aquí tenemos algunas cositas, entonces hay factores de los trabajadores también. Debemos tener en cuenta que las emergencias radiológicas pues son sucesos poco comunes. em, Son más frecuentes cuando, o por lo menos de mayor probabilidad, tal como lo dice allí, cuando hay manipulación de fuentes radioactivas. Y eso puede generar contaminación o puede generar irradiación. Recuerden que si yo tengo una fuente radioactiva, esta va a estar emitiendo una energía. Entonces, esa emisión de energía, si llego a tener contacto con ella, vamos a tener exposición por irradiación, pero realmente no tengo nada en mi superficie. Mientras que contaminación es cuando ese elemento esté en polvo, esté líquido, entra en contacto conmigo, con mi piel, con mis vías aéreas, bueno, con la piel. Entonces ahí ya hay una contaminación porque se porta ese elemento en un lugar obviamente indeseado. En el caso de los equipos emisores de radiación, por ejemplo, rayos X, tomógrafos, fluoroscopios, pueden haber incidentes, pero estos incidentes no están relacionados con contaminación, sino con exposición. Y con exposición sería sobreexposición de pronto de las personas que los están utilizando, o sea, de los pacientes sobre quienes recae el evento. Y son efectos o son eventos más bien de baja probabilidad. No son comunes, pero no por ser comunes yo no debo tener en cuenta o pensar que nunca puede pasar nada. Bien, entonces, ¿qué ocasiona un accidente? Falta de control de la utilidad reguladora. Y esto, digamos que lo hablan mucho las guías de emergencias del Organismo Internacional de Energía Atómica, donde dice la autoridad reguladora debe también tener un papel activo en esto, no solamente decir sacar normas, sino que debe estar generando, digamos, mecanismos de comunicación con los regulados. Las fuentes perdidas, por ejemplo, emplazamientos ya no se ve tanto, pero podría pasar que hospitales o quienes utilicen las fuentes las dejen abandonadas por allí o que no las encuentren. Fallas en los controles. Entonces aquí encontramos fallas en las alarmas, fallas en los controles de calidad, fallas en los mantenimientos y eso puede pasar. Yo creería que como región incluso hemos mejorado y como país hemos mejorado por lo menos en los controles, pero todavía faltan cositas, ¿no? Todavía falta mucho por hacer. Entrenamiento inapropiado. Esto también es importante. Hay que tener el entrenamiento más adecuado para lo que uno hace o para el sitio donde uno está trabajando. Entonces, a veces los entrenamientos son como ahí dice que tengo que entrenarlo en esto, lo voy a entrenar en esto y ya, pero no le vemos la practicidad o no lo hacemos aplicable realmente a la actividad que esa persona realiza y por lo tanto el entrenamiento se pierde o simplemente se dan entrenamientos que son, pues que no son completos. Mantenimiento inadecuado, ya lo hablamos antes, errores durante procedimientos de calibración, esto también puede pasar. Inadecuados programas de protección radiológica. Entonces hablábamos que la protección radiológica es uno de los pilares o es una de las cosas importantes para prevenir esos accidentes o esos incidentes que puedan ocasionarse en un sitio. Entonces, cuando no hay una adecuada vigilancia o cuando no hay programas que se ajusten a ese riesgo que pueda tener el emplazamiento, pues claramente pueden haber accidentes. Factores humanos, errores humanos pueden suceder.
Defectos del equipo, igual, esto está también muy relacionado con los mantenimientos. Yo siempre les cuento cuando hace muchos años yo trabajaba en un hospital en Bogotá. Yo trabajaba con ortopedistas. De hecho, por eso fue que salió en parte la tesis, porque yo veía la exposición de ellos y no veía ningún control frente a esa exposición. Entonces yo decía, aquí debe estar pasando algo. Entonces empecé a aplicar mi tesis, digamos, con respecto a lo que ellos hacían. Entonces teníamos un equipo, un fluoroscopio, que le decíamos el Chernobyl. Entonces el Chernobyl se apagaba solo. ¿Sí? Uno estaba haciendo la cirugía y Chernobyl se apagaba, ya no daba señales de vida. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Lo desconectábamos, lo volvíamos a conectar, lo prendíamos, nada, Chernobyl no funciona. A veces hacíamos eso y Chernobyl hacía un ruido, hacía como traca, 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 traca y encendía. Le aplicábamos todos los botones, ¿no? En ese entonces, pues yo no tenía mayor capacitación, entonces, pues para mí subirle el amperaje o el voltaje realmente era la misma cosa. Entonces le subíamos como locos hasta que eso nos daba una imagen. Eso era básicamente lo que hacíamos. En los hospitales, en su momento, yo ahora no sé si contamos, pero creo que sí, había un área que era electromedicina. Entonces, electromedicina le ayudaba a uno en todo lo que era los cables, que no funciona la corriente. Bueno, entonces, ¿qué hacía uno? Llamaba a electromedicina. Y electromedicina venía igual, ellos no tenían idea de esos equipos, pero pues hacían su mejor esfuerzo y hacían exactamente lo mismo que nosotros. Apagaban el equipo, lo desconectaban de la corriente, volvían a conectarlo, volvían y lo prendían y nosotros seguíamos trabajando. Y eso era una cosa muy cotidiana, ¿no? Entonces, esto es para hablar un poco de esos mantenimientos inadecuados, pero también por desconocimiento. O sea, a nosotros nadie nos decía ni nos hablaba de que la radiación ionizante era un riesgo. Nunca jamás. Tampoco habían unas capacitaciones obligatorias en radiación ionizante para el personal expuesto. Entonces iban los ortopedistas, de pronto iban las instrumentadoras, pero no iba nadie más y volvían y yo les preguntaba, bueno, ¿y en ese curso qué hacían? ¿No? ¿Qué hicieron? Nada. Pues en ese curso les decían 2 o 3 cosas y lo certificaban y para su casa. ¿M? Entonces también eran cosas de cumplir por cumplir, ¿no? Cumplir la norma. Me dijeron que le capacitara, aquí está un certificado de que yo capacité a mi gente y ya está. Pero ese certificado no tenía por detrás sustentos que dijeran realmente mi grupo capacitado aprendió y entendió. Entonces, teníamos esos problemas y por eso les digo, creo que eso ha mejorado muchísimo y que se ha solventado, pero también creo que hay sitios donde, o lugares de nuestro país o incluso de la región, que podría estar sucediendo cosas similares. Bien. Bueno, y lo otro, falta de uso de detectores. Entonces, en algunas veces, y también me ha tocado verlo, los detectores están más o menos guardados con 3 candados en los detectores de radiación, entonces nadie los usa porque pues son como un elemento proscrito para unos, no se puede utilizar o están en zonas donde realmente la contaminación es muy probable y no en zonas donde sean de fácil utilización o simplemente no se usan. Entonces, por ejemplo, en radiología industrial, una de las cosas que se hace es luego de utilizar la fuente, hacer o el uso del detector para realmente verificar que no se haya caído la fuente, no se haya roto, no se haya quedado. A veces no se hace eso. Entonces ahí pueden haber y han habido accidentes por esa razón. Bueno, los efectos sobre la salud de las personas van a depender de las características de la radiación, de las características de la exposición. No es lo mismo si es irradiación, no es lo mismo si es contaminación, no es lo mismo si estaba cerca de la fuente, no es lo mismo que estaba a 2 metros, 3 metros, 4 metros. Entonces, esas características de la exposición y de la radiación van a tener un efecto diferente sobre la salud de una persona. El periodo de exposición, no es lo mismo 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. No es lo mismo exponer la piel que exponer el hueso. Entonces también hay unos temas de radiosensibilidad celular. No es lo mismo el uranio, no es lo mismo el tecnesio, no es lo mismo el cesio, no es lo mismo el yodo. Entonces el radionúcleo, el radionúcleo involucrado también va a marcar una diferencia. El metabolismo de la sustancia, pues me va a depender de la sustancia química, ¿cierto? Entonces, cuando a mí como médico me dicen, no, es que ingirió yodo, listo, yo ya sé para dónde va ese yodo. Ingirió uranio, listo, ya sé para dónde va el uranio.
Entonces, ese metabolismo de la sustancia también me va a ayudar a hacer el manejo médico posterior y a verificar algunos efectos, porque esos efectos van a ser mucho más marcados en el sitio de afinidad de esa sustancia. Comorbilidades, es decir, otras patologías que tenga la persona. Entonces, no es lo mismo un paciente o un trabajador sano que se expone a alguna de estas cosas o un trabajador enfermo, hipertenso, obeso, por ejemplo, que se expone. Va a ser distinto. Y la edad, no es lo mismo un niño, no es lo mismo una persona en edad madura o productiva y no es lo mismo una persona adulto mayor. Bueno, aquí tengo este que me gusta mucho mostrárselos. Este estudio se publicó en el 2015 y es una revisión sistemática de los artículos donde se publicaban datos de accidentes con radiación. Entonces ellos encontraron que desde el 1980 hasta el 2013 se habían reportado por literatura 634 accidentes reportados. Aquí no estamos diciendo los no reportados, pueden ser incluso muchos más, pero solamente los reportados en la literatura. Del sector industrial eran 27%, de radioterapia y fluoroscopia 32 y 31% y fuentes huérfanas 9%. 2.390 personas sobreexpuestas, 190 muertos. Y lo que vieron también es que a medida que se revisaba la literatura, el número de reportes era mucho menor. Eso puede verse a varias cosas. Puede verse a que realmente es menor o a que la gente no reporta los accidentes. De esto concluimos que del sector médico, esos accidentes sumaban el 63% y que el 51% de las muertes se dan en radioterapia. Esto es un dato sumamente importante. ¿Por qué es importante este dato? Y aquí lo vamos a ver. Entonces, en radioterapia, de acuerdo con esa revisión sistemática, fueron 202 accidentes, con 112 sobreexpuestos, pero 96 muertes. ¿Por qué en radioterapia es más probable que se dé la muerte? Porque las dosis utilizadas y las fuentes utilizadas en radioterapia tienen una mayor actividad o tienen una mayor energía. Entonces, eso hace que a esas dosis puedan haber más muertes, ¿no? Más lesión tisular, lesión celular. En fluoroscopia, 194 accidentes, en el que digamos que es muy similar el número de accidentes, pero con muchas más personas sobreexpuestos, pero no se mueren, ¿cierto? Porque las dosis son menores, aunque también tiene consecuencias, pero las consecuencias no son mortales. Entonces, esto es muy importante, además de tener en cuenta que las aplicaciones médicas son las aplicaciones más frecuentes y que cada día hay más, ¿no? Se amplía ese uso de diferentes elementos, máquinas, terapias con radiación ionizante a lo largo y ancho del mundo. Aquí tenemos el mapa de dónde venían esos accidentes. Entonces vemos que en rojo están los de radioterapia, en azul los de fluoroscopía. Entonces vemos que en Latinoamérica, lo que más se reportó fueron incidentes en radioterapia, algunos industriales y otros de fuentes perdidas o fuentes huérfanas. Y en Estados Unidos también radioterapia y fluoroscopía. En Europa ustedes ven también radioterapia, es como donde todavía hay muchos accidentes, fluoroscopía un porcentaje pequeño y fuentes industriales. Bien, aquí me gusta mostrarles esto más para las personas que de pronto son un poco más ajenas al tema de la radiación, porque me gusta, la pregunta siempre es, ¿qué es mucho y qué es poco? Entonces, una radiografía convencional, más o menos, obviamente eso puede oscilar dependiendo de la radiografía, está entre 0.3 y 0.6 milisieverts. Lo que definimos o lo que se dice que puede ser el fondo, a lo que todos estamos expuestos ambientalmente simplemente por vivir, lo que procede de la tierra, de las paredes, incluso de la misma atmósfera, son 2.8 milisieverts años. Esto puede fluctuar de regiones a otras. Para las personas ocupacionalmente expuestos, la recomendación dice 20 milisieverts al año. Dice también, si no son 20 milisieverts al año, si usted se pasa, podría tener 100 milisieverts en 5 años, ese promedio que tampoco se pase. Cuando yo hablo de situaciones de emergencia, yo puedo exponer a los bomberos, a los primeros respondientes, bueno, sobre todo los bomberos o los técnicos en emergencias o los técnicos hazmat o los paramédicos, por ejemplo, o quien
llegue al área y que obviamente tenga el entrenamiento, yo lo puedo exponer a 250 milisieverts, incluso a 500. Obviamente yo tengo que evaluar la situación, evaluar los riesgos y decidir qué tanto expongo a estas personas, que va a ser una exposición única. Si esos 250 milisieverts se alcanzan en 10 minutos, eso quiere decir que mi personal de emergencia solo puede estar 10 minutos. Si se alcanzan en 6 horas, pues mi personal de emergencias puede estar 6 horas. Entonces, hacen su trabajo, están el tiempo que tienen que hacer, se exponen a esto o a 500 milisieverts y los mando para su casa. Ya no pueden estar trabajando en la emergencia y pues como esto es un evento fortuito, digamos raro, pues no van a tener emergencias continuas al respecto. Y cuando llegamos aquí a los 1000 milisieverts, ¿cierto? O a un ciber, en este momento no voy a entrar en la diferencia, ya hablamos de dosis altas. Estas son dosis que si se reciben en cuerpo completo pueden generar lo que llamamos síndrome de radiación aguda o envenenamiento por radiación. Si se reciben en piel podemos hablar de síndrome de radiación cutánea, que son efectos agudos por dosis altas en un periodo corto de tiempo. Entonces un periodo corto de tiempo pueden ser minutos, pueden ser horas. Bien. Hablamos de una dosis letal 50-60. ¿Esto qué significa? La dosis a la que mueren el 50% de esos individuos expuestos en 60 días sin hacerles nada. ¿Sí? Si no hay tratamiento médico, no hay manejo, no hay absolutamente nada, será 4 veces esto, ¿no? Entonces 4 grays en este caso será esa dosis a la que las personas se pueden morir en 60 días si no hacemos ningún manejo médico. Con manejo médico, la dosis más alta a la cual se ha logrado salvar un paciente es de 8 grays. De ahí para arriba no se ha logrado salvar nadie porque el daño es muy grande y es muy difícil de manejar ese daño celular y tisular. Bien, dentro de la radiación ionizante o la exposición a radiación ionizante tenemos situaciones de exposición. Hay unas que son planeadas, otras que son de emergencias y otras que son existentes. Aquí estamos hablando sobre las de emergencia. Dentro de las planeadas, entonces tenemos las médicas, ¿cierto? El paciente que llega, que yo le voy a dar una dosis, que le voy a hacer un procedimiento. Dentro de las existentes están el hecho de vivir en la Tierra, el hecho de que también nosotros tenemos algunas trazas pequeñas de materiales radioactivos. Nosotros tenemos potasio, por ejemplo, y alguna parte de ese potasio muy pequeña es radioactivo. Entonces tenemos una pequeña emisión del mismo. El suelo está emitiendo, lo que les decía, las paredes emiten y digamos que esos materiales de construcción, pues como vienen de la Tierra, pueden tener algunas emisiones. Entonces eso también dependerá del sitio donde se esté y pues de los niveles que se manejen, pero estamos expuestos todo el tiempo. Y las de emergencias, pues son aquellas en las cuales no tenemos control y como ustedes vieron, normalmente son eventos involuntarios donde hay un evento fortuito, ¿cierto? Un evento que se sale de lo cotidiano. Los objetivos de la preparación y del control de una emergencia es prevenir los efectos deterministas. Los efectos deterministas son aquellos que se presentan con una dosis específica de radiación. Entonces yo ya les dije que un gray era una dosis alta de radiación y que a partir de ahí hay efectos. Entonces sí o sí la persona va a presentar, por ejemplo, eritema unos días después o enrojecimiento del área unos días después de haber tenido contacto. Algo importante de acuerdo a los efectos y en las emergencias con radiación es que a diferencia de los químicos, por ejemplo, que si cae un corrosivo o un elemento en la piel, inmediatamente se ve el efecto, ¿cierto? Hay ardor, hay dolor, hay molestia, incluso puede haber una ulceración. En el caso de la radiación depende de la dosis, pero el efecto no es inmediato. Entre más alta es la dosis, más rápido va a aparecer el efecto, pero eso pueden ser 2, 3 días. Si la dosis es un poco más pequeña, pueden ser semanas. Entonces, inicialmente no aparece nada, no pasa nada y la radiación no se siente, no se ve, no es objetivizable con los sentidos. Entonces, esos efectos deterministas, volviendo a los objetivos, son aquellos que con esa dosis efectivamente voy a tener un efecto. Y el otro objetivo es limitar la probabilidad de efectos estocásticos. Los efectos estocásticos tienen que ver con la probabilidad del efecto. Entonces, hay una exposición y a largo plazo o en dosis pequeñas también y repetidas puede haber un efecto a largo plazo. Pero si yo limito la exposición de las personas, pues voy a prevenir los unos y limitar la probabilidad de los otros.
¿A quiénes voy a proteger? A los trabajadores, a la familia, al público, a los vecinos del emplazamiento, ¿cierto? A todas las personas que puedan llegar a recibir los efectos, a esas personas las voy a tener que contemplar dentro de mi respuesta y dentro de mi planificación de emergencia. Lo otro que hemos hablado es que hay unos eventos o situaciones como los actos maliciosos, los robos, daños físicos de los sitios de almacenamiento. También pueden haber asociados a las emergencias radiológicas eventos o catástrofes naturales o bueno, otro tipo de catástrofes como incendios, inundaciones, terremotos, el choque de vehículos que lleven material radioactivo y una que es importante dentro de las emergencias para quienes atienden pacientes, para quienes se atienden pacientes o están con pacientes, son la sobredosificación de pacientes. Mm, En esta última, uno debe ser supremamente cuidadoso. Siempre, yo siempre he dicho que seguro mató a confianza, ¿no? Entonces, como hacemos todos los días una misma actividad, a veces se nos olvida revisar la actividad. Y cuando son actividades de alto impacto o de alto riesgo, siempre la actividad debe ser revisada. Bueno, probablemente los que no son del país no lo hayan escuchado y bueno, de pronto algunos otros tampoco, pero el año pasado, esto ya fue con medicamentos, a unos niños, en vez de darles un medicamento para los parásitos, les dieron un medicamento que es un opioide, que es para el dolor, que es para el sueño. La mamá obviamente recibió el frasquito y le dio a los niños el medicamento y los niños fallecieron. Entonces, este tipo de cosas no se pueden justificar en que es que yo me confundí y no leí la etiqueta. Si usted es el que está administrando ese medicamento, lo que usted es el que está haciendo esa función, usted debe verificar su trabajo. Debe verificar la etiqueta, debe leer la etiqueta y debe, digamos, distribuir en este caso el medicamento que es. Entonces, pues eso sucedió y podría suceder con los pacientes también en cualquier nivel. No solamente estoy hablando de administración de radiación ionizante. Bueno, los actos maliciosos, que esto, digamos, está más ligado a eventos de terrorismo. Tenemos, digamos, tres modalidades. La primera es el artefacto de exposición radiológica o RED o RED. Es un artefacto que, por ejemplo, es un material radioactivo, se lo roban y lo dejan en un punto donde haya muchas personas pasando, la esconden. Entonces eso hace que esa emisión de energía que genera esa fuente, pues va exponiendo a las personas que están allí. Aquí tenemos un ejemplo en un tren, se colocó una fuente, entonces las personas que están acá van a estar expuestas y pueden o no tener síntomas, dependiendo obviamente del tiempo de exposición, del lugar donde estén sentados, de la distancia a la fuente, etcétera, etcétera. Y pues obviamente si se baja rápido, pues no va a tener la exposición. Pero es uno de los artefactos o los modos de acto malicioso. El otro es un artefacto de dispersión radiológica, que también lo conocemos como bomba sucia. Es un explosivo al cual se le coloca o se adhiere al explosivo un elemento radioactivo y simplemente se detona el elemento radioactivo. Aquí no hay reacción en cadena. Entonces se detona el elemento radioactivo, también se le puede poner metralla, se le pueden poner balines, bueno, lo que sea. Por eso se llama bomba sucia, porque trae cualquier cosa. Entonces las personas principalmente lo que van a experimentar es el trauma, no solamente el psicológico, sino el trauma físico, y puede haber contaminación porque se incrustan pedacitos de ese elemento en el cuerpo. Aquí tenemos el ejemplo, es un material explosivo que está asociado a un elemento radioactivo, entonces cuando estalla va a liberar todo lo que contiene ese elemento más el material radioactivo. El artefacto nuclear improvisado, digamos que aquí están las bombas atómicas, o digamos, hacen parte de ese mismo grupo, algunos mucho más tecnológicos, otros menos tecnológicos, pero aquí sí hay una reacción en cadena, ¿sí? Aquí es el elemento radioactivo el que va a producir efectos porque se ha fisionado, digámoslo así. Entonces va a producir calor, además de la onda expansiva, la térmica y la radiación que viene incluida en el elemento. Robo de fuentes. El robo de fuentes puede ser de probabilidad baja,
pero siempre que hay un robo de fuente se debe comunicar. Aquí en nuestro país nosotros lo comunicamos al Servicio Geológico Colombiano, ya en cada país tendrán su autoridad a la cual se le debe reportar la pérdida o se le debe reportar el robo de esa fuente, ¿no? Porque pues pueden haber personas que no, uno, no sepan que se están robando o dos, que saben qué están haciendo para ir a ofrecer servicios a otros sitios. Pero yo siempre digo, casi que esto es robarse un elefante blanco y pretender que nadie lo vea. ¿M? Pero bueno, puede igual pasar y hay que reportarlo. Cosa que me parece muy importante y que sirve más bien para prevenir esas emergencias es la protección al paciente. Los países o se insta a a los países a que tengan alguna política de protección al paciente. Nosotros tenemos una política hace, digamos, varios años de protección al paciente en la cual se hacen algunas acotaciones para la toma de imágenes, por ejemplo, a los pacientes o de tratamientos. Entonces, hay cosas interesantes acá que aplica para todo, no solamente aplica para esto. Permitir que sea el experto quien haga las cosas. A veces queremos figurar, entonces eso no ayuda. Confiar cada vez menos en la memoria, entonces al paciente que era la de radiografía de cabeza le tomamos la del brazo derecho y al del brazo derecho la de cabeza. Eso puede pasar. Alertar sin miedo sobre el error, ¿sí? Todos nos podemos equivocar, pero hay que alertar para poder aprender. Y adicionalmente a esto está el llamado de Bonn a la acción, que es una iniciativa mundial para que mejoremos aspectos que van a redundar en la protección del paciente y cuando redundamos también en la mejor protección radiológica en todos los usos de las radiaciones ionizantes, pues vamos a evitar las emergencias. ¿Qué actividades debo hacer durante la emergencia? Ayudar a la recolección y análisis de la información del accidente, contactar a los expertos. ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? ¿Quién lo requiere? Requerir seguridad, por ejemplo, en el emplazamiento, en la zona, alrededor, aislamientos. ¿M? Identificar áreas donde están contaminadas o donde yo puedo tolerar cierto nivel de contaminación. Lo otro que yo necesito es orientar a mi personal de emergencias, ¿no? Por ejemplo, siempre les digo, cuando se cae un hospital, por ejemplo, por un sismo, entonces necesito decirle al personal de emergencias dónde quedó medicina nuclear, o dónde quedó radioterapia, o dónde quedaron los equipos, porque después de un sismo, pues todo puede cambiar de como era en principio. Hay cosas, y esta me parece incluso más importante que las anteriores, que no hacer. Lo primero es reconocer nuestras limitaciones. Si nosotros no somos personal entrenado para manejar al paciente, si no somos personal entrenado para hacer rescates, si no somos personal entrenado para medir, pues yo no tengo que hacer esas actividades. Porque si no, voy a ser o una víctima más o voy a empeorar la emergencia. Recuerden que por lo menos en todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, primeros respondientes y actividades de emergencia, primero el rescatista, ¿no? Primero yo, segundo yo, mi seguridad. Escena segura, si hay escena segura, pues ingreso, si no, no. Procedimientos básicos, siempre los procedimientos para este tipo de cosas deben ser simples pero efectivos. ¿Sí? Yo no necesito hacer un programa de emergencias de 150 hojas para que nadie lo lea. Si yo tengo 2 hojas bien escritas con punto A, punto B y punto C y es efectivo, es eficiente y es simple, eso es lo que yo debo tener. Recordar que el riesgo de la radiación es menor que otros riesgos convencionales, ¿sí? Es decir, no le tengo que tener miedo a la radiación, tengo que detectarla sí, pero hay cosas más peligrosas de manera inmediata, como el fuego, la presencia de agentes químicos, de gases tóxicos, por ejemplo. Mm, no importa si digamos, la víctima está en el área, no sé, de medicina nuclear y se le regaron los elementos encima, no importa que esté contaminada esa víctima, yo la puedo sacar. La prioridad no, o sea, el riesgo de que me contamine como personal de asistencia por la contaminación que tiene esa persona en cuanto a radiación ionizante es pequeño y no va a poner en riesgo mi vida.
Bien, entonces si tengo un paciente o si vienen pacientes a mi emplazamiento, yo debo aislar la zona por donde van a entrar para que cualquier contaminación pues no caiga en el piso y no la lleve a todas partes, sino que la pueda controlar. Debo tener personas que me ayuden a medir heridas, por ejemplo, a medir el contaminado o la persona para ver si está o no contaminado y tengo que descontaminar. Las evacuaciones siempre deben responder o a mi sistema comando de incidentes o es una acción en grupo. Yo siempre les digo, no es el OPR el oficial de protección radiológica el que toma la decisión porque sí, sino que esa decisión corresponde a un grupo de personas que están valorando si hay que evacuar o no. Tenga en cuenta que el rescate de la víctima tiene prioridad, pero ¿quién lo hace? Pues los rescatistas. Esto no, aquí no estamos diciendo el brigadista, no estamos diciendo el médico radiólogo, no, el que sabe hacer rescates debe entrar a hacer rescates, eso no es cualquier cosa. Bien, recuerde que no hay que pensar que estos errores son imposibles, sino implementar y cumplir con el reglamento de funcionamiento de las instalaciones, porque los factores desencadenantes del error siempre pueden ser identificados y el conocimiento de los errores cometidos ayuda a prevenirlos a futuro. ¿Sí? Esto nos sirve para aprender también. Una vez terminada la emergencia, debo valorar las consecuencias y obviamente hacer un debriefing, un aprendizaje del mismo. Y pues tenía aquí un caso pequeñito para mostrarles, ya para cerrar. Una paciente de 82 años, diagnosticada con cáncer anal, entra, recibe radioterapia y 5 días después entra y muere después de recibir una dosis de radioterapia. Luego el tratamiento, las alarmas se encienden. ¿Y qué hacen las personas? Pues apagan las alarmas porque es que escuchar una alarma sí que es fastidioso. El día 1, la paciente presenta vómito, taquicardia, está en mal estado general. El día 2 sigue con vómito, con taquicardia, le inicia la fiebre, tiene diarrea, está somnolienta. Y pues dicen, no le hagamos la otra braquiterapia porque pues esta señora está muy mal. El día 3 sigue enferma, sigue eh, em, empeorándose su estado general y tiene disminución de los sonidos intestinales. El día 4 sigue muy mal, pero encuentran un alambre en la región anal. Sacan el alambre y lo botan a la caneca. El día 5 sigue mal, empeorándose, la paciente no mejora y finalmente el día 6 fallece en la noche. ¿Qué pasó con la señora? Entonces, primero, ese alambrito que le sacaron no era cualquier cosa, ¿sí? Normalmente los pacientes no tienen alambres en sus orificios, ¿no? Entonces se quedó la fuente con la que le hicieron la terapia metida allí durante 92 horas e irradiando, ¿no? ¿Qué pasó? Se le perforó el intestino, hubo necrosis de ano y recto, ulceración, pérdida de pliegues, o sea, un daño muy importante a nivel del sistema digestivo, por lo menos del colon. Nunca la valoró el médico, que eso es un error craso. Todas las órdenes, bueno, no le valoró el médico, no le realizaron exámenes y todo el tratamiento y el seguimiento fue por enfermería con comunicación con el médico por órdenes telefónicas. Entonces, como era una paciente con cáncer, se asumió que como estaba en este proceso, pues más o menos se podía empeorar y morirse. Entonces, como que no se le prestó la debida ayuda. Y esto no es Latinoamérica, ¿no? Esto es un caso real de Norteamérica en algún punto. Se le dieron cosas para que no vomitara, para el dolor, pero todo por teléfono. Nadie la valoró, nadie la tocó, nadie sospechó absolutamente nada. El 1 de diciembre, recuerden que esto fue el 22 de noviembre, o sea, más o menos una semana larguita después, se dieron cuenta del accidente y se dieron cuenta porque cuando sacaron la basura sonaron nuevamente las alarmas. Entonces fueron a revisar, efectivamente faltaba una fuente, o sea, hasta ese momento no se habían dado cuenta y por lo que sonó la basura fue que se percataron. Entonces, por eso les decía, esto no es común, pero uno debe tener el conocimiento, estar preparado y hay cosas de riesgo que uno debe hacerlas con conocimiento de causa y de manera cuidadosa. Bueno, este fue un súper resumen de emergencias radiológicas. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo. Muchísimas gracias. Bueno, Brigitte, muy bien. Como siempre vos exponiendo también de manera tan clara.
Si quieres, puedes compartir tu mail en el chat por si de pronto pues alguien necesita más información. Nos pidieron las diapositivas, si quieres pues las pasas a PDF y me la mandas. Yo se las envío con los certificados, Dios mediante mañana. Ahí les puse en repetidas ocasiones el link de la encuesta, pues de la encuesta para que llenen con sus datos y yo con esos datos genero los certificados. Por el momento no hay preguntas ni en el Zoom ni en Facebook Live. Tengo una pregunta de una amiga en común que me la hace por WhatsApp. Claro que sí. Dice, la normatividad colombiana pide evaluación de seguridad para cualquier práctica de categoría 1 a 4, ¿cierto? En Mm. el caso de medicina nuclear categoría 4, requiere esta evaluación. ¿Qué tipo de emergencias podrían presentarse con las bajas cantidades de radiación o si serían incidentes? Bueno, normalmente son incidentes, ¿sí? Accidentes es un poco probable por las cantidades o por las pequeñas trazas, por ejemplo, de componentes líquidos que hay. En el caso de servicios de medicina nuclear donde manejan sustancias en forma líquida, el principal riesgo es el riesgo de derrames, que normalmente son derrames pequeños, ¿no? Entonces son derrames en superficie, que el paciente lo soltó, que el paciente, eso ya me pasó un caso así, que sacó como ¿qué digo yo? Como el catéter del frasco y lo sacudió, entonces contaminó paredes, puertas, todo en el sitio. Entonces, esos serían los incidentes que se podrían reportar o analizar dentro de esa evaluación. Y eso, y simplemente decir qué tipo de accidente sería. Normalmente yo siempre les digo que esto debe ser multidisciplinario, ¿no? Debe estar entonces el experto en radiaciones ionizantes, pero también tiene que estar alguien que sepa de recolección de derrames, porque pues esto no es lo mismo que un derrame o que una, no sé, recoger un vómito en medicina nuclear es diferente que recoger un vómito en urgencias, ¿cierto? Entonces, ese Ujú. tipo de cosas son como las que hay que colocar allí. Pero en términos generales, lo que se van a encontrar allí son más incidentes. Lo otro que uno debe considerar en los servicios de medicina nuclear es en caso de siniestros, por ejemplo, terremotos. Por ejemplo, muchos servicios de medicina nuclear están en el subsuelo, ¿no? Están en el sótano, por efectos también de blindaje. Y ahí pueden haber ruptura de tubos e inundaciones, que es una de las más frecuentes. Entonces, debo contemplar la inundación, qué hacer en caso de inundación, cómo voy a sacar la gente y quién me está encargado, por ejemplo, de dejar las fuentes bajo llave. ¿Sí? Ese son el tipo de cosas que podrían suceder, esas dos grandes. Claro, incendios también tendrían que contemplar, pero entre las frecuentes, inundaciones y eventualmente derrames de contenidos pequeños, porque si ya es en tabletas que manejan las presentaciones de los medicamentos, pues eso ya no, sería más de pronto un robo, una pérdida, pero pues eso sí que es muy raro que suceda. Vale, muy bien. Bueno, por ahora comentarios súper positivos, Bridget, Bueno, me halagándote mucho. alegra. Tan bonitos, muchas Eh, gracias. de Igual pro- cualquier cosa, ahí está sí, mi correo Leonardo pregunta si de electrónico. pronto hay algún material de lectura que quiera recomendar, pues algo como ir Bueno, de lo general a lo básico. quiero preguntarle a ¿Recomendarías? Leonardo qué hace, porque es que dependiendo en qué área esté, el material puede ser diferente. Entonces, no sé, ¿qué hace Leonardo? Pero de pronto yendo como de lo muy general a lo específico, pues tú que has estudiado todo esto, no sé cómo ve, Bueno, lo fíjense en primero. en el ANSCARE o de pronto en el organismo. Bueno, si Sí. uno quiere mirar digamos, lo básico de la radiación ionizante, efectivamente el NSCARE, la Organización Internacional de Energía Atómica, tiene material muy conciso, digamos, para empezar. Juan Fernando Mejía, yo lo conozco, ¿sí o no, Juan Fernando? Juan Fernando, en emergencias hay material de lectura en el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta en los Estados Unidos. Tiene una página interesante para las emergencias, ¿sí? Es muy genérica, es muy básica, pero les puede servir para empezar. ¿Sí? Ya hay otros documentos del Organismo Internacional de Energía Atómica donde uno puede encontrar ya planes de emergencia, respuesta a emergencias, aunque
tienden a ser muy administrativos, ¿no? Entonces, tanto la planificación como la emergencia es muy administrativa. Los que manejamos, eres bombero Bombero atómico. atómico, ok. No, Entonces, los no. que manejamos materiales peligrosos o lo que manejamos respuesta, como Juan Fernando, que lo conozco, como Leonardo, como Cristal, como Cristian Renoldi, que manejamos materiales peligrosos, sí requerimos una capacitación con un entrenamiento diferente y aprender a utilizar detectores y digamos que hacer la aproximación al área, eso sí es importante y eso no está tan explícito en los documentos del organismo. Ujú. Mira, ahí en el chat hay una pregunta de César. Sí, que aparte de las guías de ingiominas, ¿qué documento también es válido para tener en cuenta como radioprotección? O sea, yo creo que en radioprotección hay muchas cosas, ¿no? Mm, Lo mismo, dependería qué necesitas en cuanto a la radioprotección. Además, hay unos cursos muy buenos de radioprotección, como por los que ofrece Pablo con su empresa. Esos tipos de cursos contextualizan muchísimo para aplicar las medidas de radioprotección, porque igual las medidas de radioprotección van a estar enfocadas de acuerdo a la actividad, ¿no? A lo que se haga. Entonces también pueden variar en algunas cosas, siendo los principios los mismos. Lo de la zona 15 en relación a las respuestas de emergencias radiológicas. Ah, maravilloso, sí la he visto. Igual lo mismo, no es lo mismo lo que va a hacer el OPR o el físico médico frente a una emergencia a lo que podemos hacer el personal un de rescatista. respuesta o rescatistas, exacto, es completamente diferente. Ujú. Muy bien, bueno, Brigitte, tuvimos la casa llena, Qué afortunadamente 100, bueno, 100 personas maravilloso. conectadas y por el Facebook más o menos 20, 25 rondaba por ahí. Bueno, qué Y bueno. bueno, lo más importante, como siempre lo he dicho, es que esto queda grabado y por muchos años estará vigente, porque el tema de la radioprotección, como Brigitte lo ha dicho en algunas de sus charlas, pues no es una verdad absoluta. Hay cosas que no, que a veces cambian por investigaciones, por cosas que encontramos, pero normalmente pues este tipo de charlas sí tienen una vigencia pues de algunos años, así que la pueden compartir con sus colegas, trabajadores, compañeros y bueno, ahí tienen una fuente de consulta importante. Yo les dejé la página ahí de Ciber, ahí hay un link de webinars y ahí están todos. Ahí de hecho teníamos una grabación contigo de emergencias radiológicas en el PET que hicimos alguna Ah, vez. ok, Ahí sí. está, pues si alguien quiere ver ese webinar específicamente. Así que bueno, Brigitte, te agradezco nuevamente, muchas gracias y estemos atentos para el siguiente mes. Vamos a ver qué experto nos acompañará, ¿vale? Un Bueno, abrazo para muchísimas todos. gracias. Un abrazo. Bye para Feliz todos. noche. Chao.